Bueno, pues nuevamente muy bienvenidos a todos en este encuentro de hoy a las 6 de la tarde, conversar de un tema absolutamente maravilloso que es el autismo. Esta es la segunda charla de una serie de 3 charlas. La primera, hablamos sobre qué es el autismo y mitos y verdades, porque si bien es cierto, durante todo el año vamos a estar teniendo una charla al mes sobre neurodiversidad, me tomé el tiempo de tener 3 de autismo. ¿Por qué? Porque es un tema del cual se dice mucho, se sabe poco, y como yo digo, es tierra de nadie. Es una tierra donde a veces ni cuando estudiamos psicología o terapia ocupacional o psiquiatría, hay el tiempo suficiente para estudiar qué es. En mi caso personal, me he dedicado a la educación desde que me gradué de la universidad, no he hecho nada diferente sino trabajar con familias, con personas, en temas de educación, de crianza, pero además, como muchos de ustedes saben, tengo un chiquito, o bueno, ya no es chiquito, un hijo que está dentro del espectro. Entonces, mucho de lo que les voy a contar hoy tiene que ver con mi propia experiencia, además, pues, digamos, del conocimiento y el trabajo que hago con familias de niños que tienen o están dentro del espectro. Entonces, vamos a arrancar. Vuelvo y les repito, esta es la segunda, digamos, como de 3 charlas que hablan de autismo, pero como sé que hay personas nuevas, voy a arrancar con unos primeros slides, como retomando lo que hablamos la vez pasada hace exactamente un mes. Entonces, voy a arrancar como por redefinir nuevamente el autismo y arrancar de esos conceptos básicos para poder hablar hoy de, bueno, ¿y cómo vamos a acompañar a estos niños en su vida? Una forma bien simple de definirlo, como lo vimos la vez pasada, es que es una condición neurológica, es un desorden del procesamiento de la información con el cual nacemos y con el cual nos morimos. Es decir, toda la vida lo vamos a tener. Lo que pasa es que la manera como lo expresemos también depende del trabajo y el acompañamiento que hagamos con ellos. Se trata de una baja o una sobreconectividad en diferentes procesamientos neuronales y las personas con TEA pues evidentemente ven afectada su calidad de vida. ¿Qué es realmente? Pues es una condición neurológica, como lo acabamos de ver, se manifiesta sobre todo en los primeros años de vida. Cuando nosotros tenemos ese bebé recién nacido, seguramente al principio es un bebé muy típico. Es un bebé que se alimenta, incluso puede ser un bebé que sonríe, que interactúa, incluso que hace contacto social, contacto visual. Es más, puede tener balbuceo y puede llegar a hablar y hablar bien sofisticado. Pero ¿cuál es ese momento en el que muchas veces incluso lo mezclamos con el tema de la vacuna? Que podríamos, algunas personas dicen que es un mito, no hay estudios suficientes para decir que las vacunas afectan el desarrollo de los niños hasta tal punto que generan el autismo, pero lo que sí coincide es la etapa de la vacunación, en donde los niños han tenido un proceso de comunicación y de repente uno dice, 2 años y medio y este chiquito dejó de comunicarse. Y comunicarse no es hablar, comunicarse es interactuar con el otro, es un ir y venir, es una danza. Entonces se manifiesta en los primeros años de vida y dura toda la vida. Puede haber o no compromiso cognitivo, importantísimo, porque ahí aparece uno de los mitos que hablamos la vez pasada y es que de ellos se dice muchas veces que son genios. Puede haber una hiperconectividad en unas áreas del desarrollo, por eso son superartistas o superconstructores o con una memoria impresionante, o baja conectividad en otras áreas del desarrollo, principalmente en la comunicación. Y una característica típica es que pueden mostrar un interés particular en algunas cosas, en algunos objetos o experiencias sensoriales. Entonces, cuando vemos a estos chiquitos que les fascina coger el pelo de la mamá, o mirar un ventilador, o meterse cosas a la boca, o sentir ciertas texturas, o por el contrario, no sentirlas. Entonces, como vimos, pues aquí hay causas, hay una esencia y hay un síntoma. Unas causas que, como vimos, pueden ser neurológicas, es decir, está depositado en la parte neurológica del ser humano, ¿cierto? Pero pueden ser genéticas o congénitas. Y lleva a una esencia que es una alteración en las funciones del procesamiento neurológico relacionado con ¿qué? Con lo social, lo comunicativo y lo comportamental. Y obviamente lo vemos en unos síntomas, en el área social, comunicativa y comportamental. Eso es como lo básico. Y por supuesto, digamos que esto, como hablamos las pasadas, es como un árbol que se va abriendo y empezamos a ver florecitas. Y en esas florecitas donde vamos más allá de no hace contacto visual, no se está relacionando también con sus amigos, no se relaciona con su mamá, empezamos a ver unas especificaciones del comportamiento que tienen que ver con, se le dificulta el análisis dinámico, es decir, eso que tiene muchos ingredientes, por ejemplo,
comunicación gestual, donde yo no sé si esa comunicación gestual cuando me hacen esta cara, qué es lo que realmente significa, porque además me están diciendo, yo te amo con todo el corazón, pero estoy frunciendo el ceño. Eso es dinámico. Mi cara dice una cosa, pero mis palabras dicen otra. También puede afectar la memoria episódica, ¿cierto? Eso que yo sentí y viví en un momento muy específico. Compartir experiencias con el otro, por supuesto, ¿no? Pensamiento flexible, es decir, que las cosas pueden hacerse de varias maneras, de una manera A o de una manera B, ¿cierto? Muchas veces estamos muy restringidos a que tiene que hacerse de una sola manera. Y una cosa también muy típica es el autoconocimiento, la capacidad de verme a mí mismo y de entender qué pasa conmigo. De hecho, hoy vamos a hablar de en qué momento poder hablar con nuestros hijos y contarles que tienen Asperger o que tienen, o están, mejor dicho, dentro del espectro autista. Ahora, además de estas características, también la vez pasada, si volteamos la película desde la neurodiversidad y empezamos a mirar que no solo hay características que pueden afectar la calidad de vida, también hablamos de que tienen una enorme atención y enorme registro de detalles. Son también súper organizados, detallistas, tienen cosas hermosas como un exceso de honestidad, de transparencia, son hipersensibles, generalmente son pensadores profundos, filósofos, son bien empáticos con la naturaleza, con el otro, casi que les duele el sufrimiento. Y fíjense que esa era una de las mitos que veíamos la vez pasada, ¿no? Como que no sienten, no le importa lo que el otro siente, todo lo contrario, son hipersensibles. Son pensadores visuales, piensan muchas veces en imágenes, por eso nos comunicamos a través de imágenes, lo vamos a ver hoy. Hiperenfocados, con enormes habilidades imaginativas, creativos y artistas, ¿no? Entonces acuérdense que podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Pero ¿esto con qué tiene que ver? Esto tiene que ver con una capacidad que desarrollamos cuando somos chiquitos que se llama la atención conjunta, que es ese proceso en el cual el niño puede asociar un objeto o puede ver un objeto en compañía de un otro, ¿no? Y entonces nos acompañamos y nos interesamos por lo mismo. Y esto constituye que esa primera momento de comunicación, donde incluso tiene que ver con que atiendo mientras mamá me alimenta. Ambos atendemos a lo mismo. ¿Cierto? Y hay además ¿qué? Una intersubjetividad, es como una danza, donde hay esta implicancia del otro. ¿Y en qué se representa fundamentalmente? Pues en el contacto visual, que muchas veces decimos preocupadísimos, no, mi hijo de 3 años no hace contacto visual, tiene autismo. Ojo, no necesariamente. Por supuesto, es una bandera roja que tenemos en la comunicación, pero no necesariamente determina sí o sí el autismo. Pero pues si no hace contacto visual, probablemente no está pudiendo conectarse con el otro, no le interesa el otro o puede ser muy agresivo hacer contacto visual, porque es mucha información la que me está dando esa cara. A veces tenemos problemas con la orientación auditiva con la voz del otro o en interpretar cuáles son esos actos del adulto que me está queriendo decir o esto de tomar turnos, primero tú, segundo yo, ese placer de ven y yo juego contigo, ¿no? Ven, jugamos los dos porque estamos en esta implicancia social donde ambos tenemos una meta y la capacidad de imitar las expresiones de los otros, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me contacto contigo a través de algo que ya habíamos visto la vez pasada, que son las neuronas espejo, y yo me comunico y entro en esta como sintonía, en esta resonancia contigo. Entonces, si tú empiezas como a achicopalarte, yo empiezo a sentir un poco de lo mismo. Bueno, pues en estos casos, como tenemos algo de bloqueo en la comunicación, entonces muchas veces esa resonancia con el otro no la cogemos así rápido. Y aquí es donde aparece algo muy importante que se llama la teoría de la mente. La teoría de la mente es algo absolutamente fascinante y es reconocer que el otro tiene una mente y en esa mente pasan cosas. En esa mente o en esa otra persona hay estados mentales. Piensa y siente. Es lo que a veces coloquialmente decimos como ponerse en los zapatos del otro. ¿Qué pasa en el autismo? A veces tardamos en el desarrollo de la teoría de la mente. Algo que puede llegar a suceder en un momento de desarrollo empático alrededor de los 4, 5, 6 años, donde empiezo a entender, wow, si el otro está mirando para allá con una cara así, debe estar pensando que ahí hay algo, porque esa mente está pensando. Bueno, pues a muchos niños dentro del espectro se le dificulta el desarrollo de la teoría de la mente. Pensar que el otro piensa y además que piensa diferente a mí. ¿Vale? Entonces, con estas características de repaso que acabo de hacer, vamos a entrar hoy conscientemente a cómo acompañarlos y hacer de esto un proyecto de vida.
Porque muchas veces, y lo digo como mamá, entramos en una primera etapa de una enorme, enorme frustración, como si entráramos en un duelo de que nuestra vida cambió. Y una de las charlas que vamos a ver en uno de los meses es todo esto que tiene que ver con el fortalecimiento emocional de los cuidadores, ¿cierto? Porque es, por supuesto, es como me movieron el tapete, pero si nosotros somos conscientes y aprendemos a acompañarlos, nos vamos a dar cuenta que la vida no solo no es tan diferente con lo que equivocadamente llamamos un neurotípico, sino que además puede ser mucho más enriquecida. Entonces, ¿cuál es el principio? ¿Cómo tenemos que arrancar en este camino? Hacer una eficiente ruta diagnóstica. ¿Por qué empezamos por ahí? Porque yo siento que, sobre todo en Colombia, no sé, en otros países, apareció como una reticencia enorme a no rotulen a los niños. Y los niños han tenido que pagar muy caro por no tener un diagnóstico, porque es muy diferente si a los 3 o 4 años yo ya tengo un diagnóstico de autismo o si de pronto, como me han llegado niños de 17 años con comorbilidades de trastorno obsesivo compulsivo o con depresiones profundas o con un manejo de la ansiedad muy complicado porque no tuvo un diagnóstico temprano. No le tengamos miedo al diagnóstico. ¿Cómo arranca ese proceso? Una intuición de papá o de mamá. Es muy difícil que papá o mamá se equivoquen. Recomendación, empecemos a hacer una observación. Yo me acuerdo que yo tenía un cuadernito y anotaba que Antonio a cierta edad no decía la cantidad de palabras que decía su hermana o que yo veía que decían sus compañeros del salón, ¿cierto? Y empecé a anotar por qué tiene estos gestos, por qué repite esto, por qué me coge tanto el pelo, porque siempre se duerme de una manera, porque siempre le molesta esto, y empecé a hacer como un cuaderno. Y ahí voy donde quién, donde un experto. Hoy vamos a ver quiénes son todas las posibilidades, pero posiblemente donde un neuropediatra o donde el propio pediatra que me guíe, en donde alguien que sepa qué es el autismo y no todos lo saben. Una neuropsicóloga, una terapeuta ocupacional que haga qué? Una evaluación del desarrollo de ese niño y que me diga en la escala del desarrollo, en ciertas áreas de pronto la situación está un poco desordenada. Puede que cognitivamente esté súper bien, esté aprendiendo muy bien, puede que motrizmente sea muy bueno, pero que de pronto tengamos dificultades para recibir alimentos, tengamos dificultades en la capacidad de escucha, parece que no me oye. Yo lo llamo, pero parece que no me oye. Le cuesta el seguimiento de instrucciones. Todo esto tiene que ver con la comunicación o con lo comportamental. Tiene unas desregulaciones enormes. Cada vez que hay cambios se desregula. Le cuesta entrar a ambientes nuevos. Le cuestan las cosas sensoriales. La ropa le pica, ciertas luces. Vamos a un baño público y le molestan los sonidos. Entonces, esa evaluación del desarrollo comienza a diferenciar en qué áreas del desarrollo está, cómo. En el área motriz gruesa, motriz fina, de lenguaje, cognitiva y emocional. ¿A través de qué? De unos tests que tienen que hacer, que son unas baterías específicas. Debemos solicitar esa evaluación y tenerla. Pero lo más importante, comprenderla. No se imaginan la cantidad de familias que yo atiendo solamente para traducirles el informe. Afortunadamente esta semana tuve una entrega de un informe tan bonito que fue una terapeuta, una neuropsicóloga que le entregó a la familia una presentación en PowerPoint con videos de la propia niña y con imágenes donde explica paso a paso el informe. No es un documento en Word frío donde uno lee y dice, tenemos dificultades con la propiocepción, bajo tono muscular, que uno lee y dice, ¿y esto cómo lo digiero y cómo lo acompaño? ¿Y qué hago ahí? Empiezo a diseñar una ruta para empezar a medir que exista una evolución. ¿Por qué el diagnóstico? Oigan esta frase tan bonita. Si no sabes a dónde vas, probablemente no llegarás. Si no sabes dónde estás, es difícil saber lo lejos que estás de donde quieres llegar. Si no sabes de dónde vienes, puedes estar andando en círculos. No le tengamos miedo al diagnóstico. El diagnóstico no es un pronóstico, ¿vale? Lo que no tenemos que tener muchas veces en cuenta es que nos digan, no, ese niño no va a caminar, no, ese niño nunca va a hablar, ese niño nunca va a aprender inglés. Cosas que a mí me dijeron. Mi hijo hoy habla un inglés absolutamente perfecto. Se va a graduar del colegio perfecto, ¿vale? Y me alcanzaron a decir, yo pensé que él no iba a hablar. Y hoy en día habla español e inglés perfecto. Existen muchísimas baterías que quienes deben tener. Pues la terapeuta ocupacional, la neuropsicóloga. El neuropediatra es una persona que va a consulta, pues que cuando vamos a consulta lo atiende, pero luego no se dedica muchas veces con el niño el tiempo suficiente para hacer todas estas baterías. Entonces, ¿por dónde comenzar? Vamos a empezar por entender cuál es el perfil de mi propio chiquito y aceptar.
Yo no puedo acompañar a mi hijo, yo no puedo cogerlo de la mano y decimos, ok, vamos a vivir este camino si yo no comienzo por aceptarte y aceptarte perfecto como eres. Muchas veces yo tengo familias que duran 5 años en duelo. Tengo casos en donde uno de los padres no acepta el tema y solo trabaja o con mamá o con papá y el otro que dice, la mamá está loca y la terapeuta está loca. Acompañamiento a las familias y hablarlo. Es vital que si ya tenemos un diagnóstico, nos reunamos en familia, ¿no? Y de pronto citemos a los tíos, a los primos y les hagamos una presentación, les hablemos. Si necesitamos desahogarnos, si necesitamos llorar, si necesitamos transitar las emociones, no pasa nada, todo se vale para iniciar un nuevo camino de acompañamiento. Pero es importante que hablemos, o si no el trato va a ser, ve este niño porque no hace tal cosa, o porque repite, o porque mira esto de esta manera, o porque siempre coge el juguete de la misma manera, y empiezan a estigmatizar sus comportamientos, y desde ahí no lo podemos acompañar. Tenemos que tomar elecciones de qué proceso terapéutico seguimos. Vamos a ir a psicología, vamos a ir a terapia ocupacional, vamos a ir a gimnasia, vamos a ir a neurofeedback, vamos a ir a tomatiz, vamos a ir a RDI, ya vamos a ver la cantidad de cosas que aparecen. Y tenemos que ser juiciosos, porque uno de los temas en el acompañamiento es que no somos juiciosos. Picamos, 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 o vamos a terapia ocupacional, pero después nos vamos 3 meses de vacaciones y luego retomamos, pero sí, pero no, pero es que se enfermó, pero es que la pandemia, y es como ir al gimnasio. Yo no puedo iniciar un proceso donde yo quiero adelgazarme si yo no voy al gimnasio prácticamente 4 días a la semana. No funciona. Acordémonos que para que haya aprendizaje hay conexiones neurológicas, pero luego las conexiones neurológicas tienen que mielinizarse. Mielinizarse es que esa conexión se robustece a través de la mielina. ¿Y la mielina se da a través de qué? La práctica. Si no hay práctica, no hay mielinización y no hay aprendizaje. Si no van a terapia, no vamos a ver los procesos de desarrollo. Y encontrar un jardín y un colegio adecuados. Todo esto lo voy a desarrollar hoy. Nuestra vida, la vida de aquellos que vivimos con niños dentro del espectro autista, no es una película que tiene un principio y un fin. Es una serie, vivimos por temporadas. Y de pronto al principio vamos a tener la temporada de, en mi caso, la fonoaudióloga. Yo lo primero que hice fue meterme a la fonoaudiología a través de un método que se llama el método verbotonal, en el cual, por ejemplo, ponen una presión hacia los huesos con un micrófono. Entonces, cuando la terapeuta habla, entra el sonido de manera auditiva y de manera ósea, por doble vía a la parte neurológica. Entonces, digamos como se potencia la parte auditiva y verbal. Y yo me centré primero en qué, en la parte comunicativa a través de una fonoaudióloga. Luego entré en la etapa de la terapeuta ocupacional. ¿Por qué? Porque toca lidiar también con todo lo que hablamos la sesión o la charla pasada de lo sensorial, ¿no? Me molesta el mundo es agresivo conmigo. ¿Por qué? Porque mi sistema reticular aquí atrás está diciendo esto está muy duro, esta luz está muy fuerte, este sonido está muy agudo, ¿sí? Esta persona grita mucho, se me acerca mucho, o al revés, no te siento, no me siento. Y todo esto sensorial me pone en amenaza. Y como me pone en amenaza, yo tengo que hacer un trabajo de terapia ocupacional para acompañar esa sensorialidad. Puedo tener posterior a esto, pues un trabajo de psicología. Un trabajo de psicología en donde, ¿qué? En donde me acompañan a relacionarme con el otro, a desarrollar empatía, a saber que cuando la profesora dice, vamos a hacer la tarea de matemáticas en el salón tal, pero pueden cambiar los planes. Y me explican que la vida tiene plan A y plan B. Y esa psicóloga me ayuda a ¿qué? A flexibilizar mi pensamiento, ¿vale? Entonces, y después podemos, y no nos dé miedo, no nos dé miedo, probablemente en alguna etapa, en algún momento de la serie, vamos a tener que ir a psiquiatría. ¿Por qué? Porque de pronto decimos, este chiquito se me está obsesionando con un alimento, o se me está obsesionando con que no está creciendo, o se me está obsesionando con unos juguetes, o se me está obsesionando con los videojuegos. Y de pronto yo necesito mirar que, como vimos la vez pasada, el TEA tiene comorbilidades y coexistencias. Comorbilidades de pronto como el TDAH, el déficit de atención con o sin hiperactividad, o como el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, o puede tener coexistencias como trastornos del sueño. Y yo desde ahí, si tengo un trastorno del sueño, yo tengo que desde lo psiquiátrico poder acompañar a mi hijo sin miedo. Eso no tiene nada. Si a mí se me parte un brazo, yo voy donde quién, pues donde un ortopedista sin miedo, ¿vale? El perfil del niño, ¿qué implica? Una cantidad de cosas. El contexto familiar, de cómo se compone esa familia, una buena historia clínica, datos médicos,
también ha tenido bronquiolitis, tiene alergias al gluten, tiene alergias de la piel, datos médicos, conceptos terapéuticos, todos completos. Hay que hacer una carpeta bien hecha de nuestros hijos. Un observador que diga, noto que cuando vamos a tierra caliente y suda, se altera su comportamiento. Una lista de fortalezas. ¿Es bueno en qué? ¿Es bueno pintando? ¿Es bueno saltando? ¿Es bueno en el columpio? ¿O es bueno en la bicicleta? ¿Es bueno ayudando al otro? Lista de habilidades. Logra colorear, logra sumar y restar, logra reconocer las letras, sus gustos. Le encantan los barcos, le encantan los carros, le encanta la plastilina. Juegos favoritos porque va a ser que un motivante para trabajar. Desafíos. Me desafía que grita, me desafía que se pega duro contra el piso. ¿Qué me desafía? Que le pega al hermano. Su perfil sensorial. ¿Le molestan ciertos sonidos? Es buscador sensorial, es decir, se golpea contra las cosas, tiene posibles comorbilidades, de pronto tenemos algo de depresión, algo en el sueño, algo de ansiedad, algo de inseguridad o una coocurrencia. Registro funcional de conductas, es decir, en donde yo empiezo a registrar, se comporta así cuando viene este primito, se comporta así cuando le pongo esta música, esta película, este videojuego le altera, este tono de voz de esta profesora. Y detectar esos grados de vulnerabilidad y posibles riesgos. El riesgo es que se puede comer de pronto el jabón. El riesgo es que pueda no medir el peligro. ¿Vale? Eso es todo el perfil del niño. No podemos acompañarlo si no tenemos un perfil. ¿Cómo vamos a acompañar a esa familia si tenemos terapeutas acá? O si somos una familia, ¿cómo debemos sentirnos acompañados? Primero nos tienen que respetar. Somos los mejores y más importantes terapeutas de nuestros hijos. Tenemos que empoderarnos. La familia tenemos que entrar en una etapa de aceptación y de resiliencia y de salir fortalecidos de esta circunstancia. Hacer un ejercicio de empatía. Yo me acuerdo en el jardín en el que yo tenía que muchas veces las profes que además no tienen hijos o que no tienen hijos dentro del espectro juzgan mucho. Es que esa mamá como no viene a la reunión. Es que ese papá como es tan ausente. Es que, y a lo mejor es que la mamá está en negación y el papá también. Porque hasta que uno no lo vive no lo entiende. Con apertura y paciencia a esas familias. A veces necesitamos 6 meses, a veces necesitamos 5 años de acompañamiento. Y necesitamos esa fuerza del terapeuta para que no se rinda. Hablar con la verdad, sin tapujos y sabiendo que pueden haber consecuencias. Apoyando pero poniendo límites. Sí, ojo que los terapeutas que se convierten en mejores amigos, eso no es un buen acompañamiento. Porque entonces le responden en el chat a las 5 de la mañana o el domingo, no, pero es que estoy muy triste, no, pero es que mi hijo escupió. Ese no es un buen acompañamiento porque entonces el terapeuta también se funde. Y con una comunicación bien asertiva. Vital tener un líder que maneje todo el sistema, ¿vale? Muchas veces puede ser la psicóloga, puede ser la terapeuta ocupacional, inclusive yo como coach muchas veces, digamos como que agrupo a las personas, a la nutricionista, hago reunión con la terapeuta ocupacional, con la fonoaudióloga y lo único que yo hago es como cuadrar el Zoom. Y cuando nos damos cuenta, no puede ser, yo pensé que no había controlado esfínteres, no, sí, ya controló esfínteres. Algo tan importante por no tener un líder en todo el proceso. ¿Qué apoyos existen? Voy a nombrarlos, pero pues esta grabación es de ustedes. Neuropediatría, neuropsicología, que sobre todo es la persona que hace el diagnóstico. Terapia ocupacional, ya sea desde el neurodesarrollo o desde la integración sensorial. Fonoaudióloga, ya sea miofuncional, que trabaje toda la parte de la cara, de comunicación o de pensamiento. La construcción fonológica, es decir, cómo formamos nuestro lenguaje en nuestro idioma. La escritura o la lectura. Por eso es que hablamos de etapas. La psicóloga, el psiquiatra, el coach, el nutricionista, entre otros. Y ojo, porque no todo lo que brilla es oro. Yo tengo algunas familias que gastan muchísimo dinero en una cantidad de tratamientos, de pronto que no tienen todos los estudios suficientes. Y yo lo que digo es, al principio, lo que tenemos que tener es neuropsicología, terapia ocupacional y fonoaudiología. Es decir, enfocarnos en lo primordial que necesitamos para qué. Para la comunicación. Porque como vamos a ver en la siguiente charla, si yo me conecto, yo desarrollo todas esas áreas del cerebro que están todavía con bajo desarrollo. Pero para eso necesito conectarme. ¿Cierto? No centrarme en las florecitas. Es que no hace contacto visual, es que escupe, es que pega. Tranquilos. Primero nos comunicamos y después regulamos el comportamiento.
Hay muchos modelos de atención. ABA, Denver, Hanen, Teach. Yo igual se los estoy dejando acá por si ustedes quieren investigar. Pero la próxima charla que vamos a hablar sobre RDI, que es Relationship Development Intervention, que es cómo acompañar a los niños, entrenando a los padres. Eso fue lo que yo hice. Me entrené con una consultora para que a través de el desarrollo de una relación de guianza, yo acompaño a mi hijo a desarrollar esas habilidades comunicativas y sociales, sabiendo también qué pasa en su sistema nervioso central a nivel que sensorial para hacer las acomodaciones necesarias, pero sobre todo centrándome en la comunicación. Entonces, no todo lo que brilla es oro. Estas son como las más conocidas. En cada país, digamos, hay más unas de otras. Y la principal que se utiliza es ABA, que es la que tiene que ver con el comportamiento, ¿no? Donde si tú te quedas quieto, de una u otra manera yo te premio, ¿cierto? O te aplaudo o te pongo un sticker porque lo hiciste bien, ¿cierto? Trabajo lo comportamental. Digamos que en el otro extremo tenemos el floor time, en el cual yo como dice la palabra, me tiro al piso a jugar contigo y te conozco y me conecto y entro en unos círculos de comunicación. Y en esos círculos de comunicación, yo ahí rescato tu conocimiento, rescato tu lenguaje, entro en tu mundo y me comunico contigo, ¿cierto? Y es similar, pero lo veremos después, que el RDI lo que busca es que yo me conecto contigo y desde ahí yo apalanco lo cognitivo y el desarrollo. Ahora, importantísimo, como lo vimos en una de las charlas hace tal vez 2 o 3 meses, el contexto educativo es vital. A veces el problema no es del niño, el problema puede ser de la escuela o el problema puede ser de la familia. Por favor, para un buen acompañamiento, véanse esta película tan hermosa que les recomiendo hoy y vean cómo un maestro puede hacer la diferencia en la educación de nuestros hijos. Ya sea una escuela tradicional de talla única, donde todos tenemos que ser igualiticos, ¿sí? O sí, donde hablamos de neurotípicos, donde todos los niños aprenden de la misma manera y en el mismo ritmo, que gracias a Dios están venidas a recoger y quedan muy pocas en el mundo. O una escuela nueva donde todos cabemos, ¿cierto? Donde hablamos de neurodiversidad, porque neurodiversos somos todos, ¿cierto? Porque aprendemos en diferentes ritmos de aprendizaje, porque tenemos diferentes gustos, porque no a todos nos gusta lo mismo, etcétera, etcétera. Que tenga una mirada incluyente esa escuela, donde reconozca y sean los profesores expertos en neurodiversidad. ¿Y qué significa eso en términos concretos? Pues que sabemos que la facultad típica del cerebro simplemente es aprender. El cerebro tiene que sobrevivir y aprender. Así de sencillo. Sobrevivir y aprender. Ya. ¿Cómo? A través de un input sensorial y un output. Yo doy una respuesta de acuerdo a ese procesamiento que se hizo interno. Ahí es donde yo puedo tener en mi software algo en el procesamiento y mi output no es el acorde, ¿cierto? La inteligencia para una educación desde la neurodiversidad es adaptarse a la vida. Por eso nosotros también como adultos tenemos que adaptar el entorno y hoy vamos a ver cómo. Reconociendo que cada cerebro es único y procesa de manera diferente y dejando todos los mitos de la inclusión. ¿Cuáles son esos mitos de la inclusión? Que es costosísima, que si el colegio tiene un programa IB no puede ser incluyente. No es así, que es mucho, que necesitamos un material específico, no es así, vamos a rehabilitar a los niños solo con que estén, no hay nada más rehabilitante que estar en sociedad porque tenemos un cerebro social, que es para niños con discapacidad, no es así. La neurodiversidad no solo abarca el TEA o el TDAH o la dislexia, la dispraxia o la discapacidad, sino niños con historia escolar, niños que están pasando por una depresión. ¿Vale? ¿Cuál debe ser ese perfil? Que tenga un diseño universal para el aprendizaje, que se acomode, que ponga los andamios necesarios para que ese niño se sienta que el gap que hay entre yo y el aprendizaje no sea tan grande. ¿Eso qué significa? Que el currículo se adapte, que hayan estrategias flexibles. ¿Para qué? Para que ese niño pueda desarrollar todas las habilidades de manera integral, lo cognitivo, lo motriz, pero sobre todo, el pilar de lo que siempre hemos hablado, lo emocional. No hay aprendizaje si no hay conexión. No hay aprendizaje si yo no estoy amando lo que hago. Y cuando hablo amando es porque estoy ahí, presente, ¿sí? Motivado. Que promueva el aprendizaje cooperativo. Es decir, no todos tenemos que ser buenos para todo. Y cuando vamos a trabajar en equipo, entonces en clase, ¿qué hacemos? Tú haces esto y yo hago lo otro. Tú trabajas de esta manera y yo trabajo de la otra manera. Tú pintas, tú recortas, tú investigas, tú lees, tú dictas en inglés, tú coloreas y hacemos un trabajo cooperativo porque somos neurodiversos.
y colegios que sepan hacer lo que en Colombia llamamos un plan individual de ajustes razonables, un PR, ¿cierto? En donde no necesariamente es porque tenga TEA, sino porque de pronto yo necesito más tiempo, porque yo necesito doble instrucción, porque yo necesito un acompañamiento de un abrazo, porque yo necesito un chaleco de peso, porque yo necesito esta bola pegajosa que me ayude en mi parte propioceptiva, donde los niños participen en este proceso y sean sensibles y las familias aprendan. Es decir, un colegio incluyente para poder acompañar a ese niño es un colegio que ha capacitado a los padres de familia también. Y no que los papás digan, yo me acuerdo que me pasó, Juanita, pero es que en el salón de mi hija hay un niño con autismo y yo no sé si podemos cambiar a mi hijo del salón porque qué tal que se le prenda. No podemos hoy en día tener familias ignorantes que piensen que eso se prende, ¿cierto? O que el TDAH o que el síndrome de Down se prende. El aura es como el supermercado, es el planeta, es un universo neurodiverso. Esta imagen lo dice todo. Nuestro chiquito con TEA, en vez de andar en una autopista de 6 carriles enorme hacia el aprendizaje, anda en una carretera muchas veces despavimentada y de para arriba. Entonces yo que como profesor o como mamá, ¿qué tengo que hacer? Pues ayudarle a pavimentar el ambiente, eliminando esas barreras. Y ya vamos a ver concretamente cómo, ¿no? Por ejemplo, ojo con los premios y los castigos, porque si yo todo el tiempo estoy con una zanahoria delante diciendo el que gane tal cosa, ¿cómo se va a sentir el que se demora más tiempo? Le estoy mostrando que su piso es pavimentado. Desde la universidad, desde la neurodiversidad, pues se rompe esta idea de que hay un aprendiz único. No persigue la corrección ni que mejorarnos como si todos estuviéramos dañaditos. Busca estimular el mayor número de capacidades que tenga ese niño. Ve a hacer estos ajustes curriculares no como un derecho, ¿vale? Y esas adaptaciones siempre deben desafiar al niño, siempre. Y ojo, no siempre la conducta del niño está enmarcada dentro de un diagnóstico, no porque entonces tiene TEA, entonces le vamos a permitir que le escupa a los amigos o que sea necio o que llegue tarde a la clase o que tire y rompa los colores, no. Le recomiendo mucho este cuento que se llama Por 4 esquinitas de nada, que habla de cómo nos podemos ajustar nosotros para que ese chiquito pueda entrar al colegio. Gracias a maestros fascinantes que tienen características muy puntuales, conocen el funcionamiento del cerebro, son sensibles, educan desde la emoción, usan la memoria como apoyo para el arte del pensar, no es que es lo fundamental, como yo que aprendí todo de memoria y hoy en día tengo pésima memoria. Esos maestros que son inolvidables, que resuelven los conflictos en el salón, no llegan a llamar a los papás a acusar. Es que tu niño tal cosa, es que viste, es que no está comiendo mucho en el recreo, es que le pegó al amiguito, es que... No, ese maestro fascinante lo resuelve y educa para la vida. No educa para una clase de matemáticas, no educa para un examen, no educa para aprender sobre la célula, sino para la biología, para respetar el planeta, para la vida. Así que para poder acompañar debemos saber también cómo funciona nuestro cerebro. Y es muy básico. El cerebro para aprender necesita 4 cosas. Atender, es decir, estar conectado, enfocado, sus sistemas atencionales listos. ¿Y qué hago para atender? Para aquellos que están atendiendo, sentirme motivado. Segundo, tengo que cometer errores. Si no cometo errores, no aprendo. Y nosotros no hay la pedagogía del error, ¿cierto? No, pésimo, lo hizo mal, está por debajo de la media, así no se hace, te equivocaste, pao, te castigo, otro examen. No, es que el aprendizaje no puede haber si no hay error. La motivación, es decir, la emoción, como ya lo acabamos de hablar. Y por último, el sueño. Si yo no duermo, yo no consolido ese aprendizaje. Y aquí quiero enfocarme en que es necesario que ese niño sienta que hace parte de ese salón, que tiene amigos. ¿Cómo acompañamos a un niño con autismo que nos damos cuenta que no lo invitan a una fiesta? Pues entonces nosotros, papás, invitamos a la casa y nos damos cuenta, ve, estos 2 niños del salón son más sensibles, estos par de papás son más abiertos de mente, estos primos, y empezamos a hacer una burbuja social, es decir, empezamos a hacer un acompañamiento en casa. Ah, pero es que no lo invitan, no importa, lo organizamos nosotros. Ah, es que no tengo tiempo, pues lo tenemos que sacar. Y hacemos play dates, ¿para qué? Para acompañar a nuestro hijo que se sienta parte de... ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que cuando llega al colegio ya se siente que tiene amigos y desde ahí es más fácil hacer parte de un salón y conectarme con ese maestro.
Ahora vamos a ver unas estrategias muy puntuales, muy aterrizadas que vamos a poder practicar en casa o dentro del salón. Les voy a leer esta frase. Los estudiantes con autismo tienen dificultades para aprender con técnicas educativas tradicionales, pero esto ciertamente no significa que ellos sean incapaces de aprender o que no existe ninguna técnica educativa efectiva, sino que se debe emplear técnicas y estrategias diferentes y creativas con cada uno en particular. Eso significa que necesitamos padres fascinantes, maestros fascinantes, personas creativas. Y cuando oigan todo lo que les voy a decir, van a darse cuenta, hola, no es tan difícil. No hay que salir a comprar una cantidad de material. Es estar ahí. Debemos conocer a ese niño, a ese cerebro en particular. Por eso se habla del espectro y sensibilizar al contexto, al grupo, a los compañeros. Ojo, hacer las mismas actividades, sino que estos niños se den cuenta, ah, no, a este le está tocando como más facilito. Ojo con hacer tan evidentes las diferencias. Y una recomendación puntual, cuando el colegio haga el plan de ajustes razonables, pregúntele a sus compañeros, ¿tú cómo apoyarías a tu amigo? Y ellos podrían contestar, me doy cuenta que el tono de voz de esta profesora le molesta, o que estos lápices no los puede agarrar bien, o que dentro de la clase de motricidad gruesa suda mucho y llora mucho. Los niños y los compañeros muchas veces saben más de ese niño con autismo que el mismo maestro. ¿Qué son los ajustes razonables? O vamos a nombrarnos 6 ajustes importantes. El primero, tener una casa, un ambiente organizado. El cerebro tiene que estar organizado, el ambiente tiene que estar organizado, el salón tiene que estar organizado para que este niño pueda prever. ¿Por qué? Porque acordémonos que él tiene el cerebro un poco inflexible. ¿Eso qué significa? Me gustan las cosas claras y concretas y de la manera A. Y si no, es probable que yo me sienta en amenaza. Entonces, claro, los vamos a flexibilizar con el tiempo y vamos a aprender cuando hablemos de RDI cómo vamos a dinamizar ese cerebro. Pero para poder pavimentar primero esa autopista y que haya aprendizaje, yo tengo que estructurar ese ambiente. Segundo, vamos a mirar ese perfil sensorial. Tercero, vamos a controlar esas demandas del ambiente. Obviamente voy a abrirme dentro de cada uno, utilizar las preferencias adecuadamente, es decir, si le gustan los barcos, utilizar los barcos y responder. Cuando ese niño tiene ese momento de cotidianidad, conexión, te veo, te levanto las manos o incluso hago así y me pongo a llorar, en ese momento yo tengo que buscar un encuentro. Entonces vamos al primer punto, que habla de ambientes estructurados. ¿Eso qué significa? Yo tengo que anticiparle a los niños con autismo las cosas. Tengo que decirles así, mi amor, buenos días, nos vamos a levantar y acuérdate que después de levantarnos vamos a ir a comernos un desayuno delicioso. Seguramente hoy vamos a comer huevito con cereal y vamos a comernos una mandarina. Y luego nos vamos a bañar porque acuérdate que hoy, que en este horario que estás viendo es lunes, tenemos que ir al jardín o al colegio. Debemos anticiparlos. Voy a contar una experiencia que a mí me pasó. El día que tuve la posibilidad de llevar a Disney a mis hijos, lo hice de sorpresa. Estábamos en unas vacaciones en Miami y supuestamente ya con maletas en el baúl nos íbamos para el aeropuerto. Y yo muy ignorante e inocente y desde el amor quería darles la sorpresa a mis hijos que ya leían. Entonces íbamos en el carro cuando de repente mi hija grande se voltea y dice, mamá, pero nos hemos demorado mucho, ¿por qué no llegamos al aeropuerto? Y yo, no, mi amor, espérate, 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 cuando de repente ven un letrero que dice, bienvenidos a Orlando. Claro, mi hija grande captó y dijo, mamá, vamos para Disney, y ella se puso feliz. Y mi hijo Antonio se atacó a llorar. Y lo único que repetía es, quiero ir a mi casita, quiero ir a mi casita, quiero ir a mi casita, quiero ir a mi casita. Y uno como papá y mamá se frustra muchísimo, porque era una ilusión para nosotros llevarlo allá. Pero yo lo he debido anticipar. A un niño con TEA no le gustan las sorpresas, le gustan las cosas explícitas. Vamos a estar tantos días en Miami, vamos a hacer esto, vamos a ir al aeropuerto, vamos a ir a Orlando y te voy a mostrar qué va a pasar en Orlando y en qué hotel me voy a quedar. Eso es hacer la autopista. Hacer rituales. A los niños con TEA les gusta la organización del ritual. Nos levantamos, nos bañamos y desayunamos, ¿cierto? O para montarnos en la ruta, siempre sacamos primero el perro a hacer pipí, ¿cierto? Hacemos como ese ritual. O para quedarnos dormidos, vamos a leernos unos cuentos. Preparar y predecir el cambio. Imagínense que no va a haber clase de música, niños. El profesor de música se enfermó. El plan A ya no es ese.
ese niño va a quedar, oh por Dios, sistema reticular, alerta, cambio de planes, mi sistema simpático se comienza a alterar, ¿cierto? Porque me gustan las cosas estáticas y rutinarias, pero yo le puedo decir, cambio de planes, plan B. No vamos a tener a Rodrigo, pero vamos a tener a Mario. ¿Te acuerdas de Mario? Es más, ven, te muestro una foto de Mario y lo anticipo. Concientizar que las rutinas no siempre están garantizadas. Yo le puedo decir al niño en el salón, el plan del día de hoy es A. Hoy lo trabajé justo con una mamá que le hace la rutina del fin de semana a su hijo y le dice, hoy vamos por la mañana a hacer esto, luego esto, luego esto, vamos a jugar con plastilina, pintar, ir al centro comercial, ver una película. Pero el momento en que le cierran el restaurante que está anotado, ese chiquito entra en absoluta crisis emocional. Entonces yo le dije a la mamá, ok, vamos a hacer la columna de plan B. Y el niño va a empezar a hablar así, plan A y plan B. Ahora, ¿y qué pasa si se frustra? Lo acompañamos en la frustración, eso lo vamos a ver más adelante. Evitar contextos caóticos. Un centro comercial es duro. ¿Qué tal llevarlos a lugares muy ruidosos? Un baño público donde el sonido del secador de las manos es durísimo. O en lugares donde hay mucha gente. Entonces tenemos que ser cuidadosos con eso porque decimos, ¿qué le pasa a él? No, es que lo sensorial lo está afectando. El clima lo está afectando. La luz lo está afectando. El adulto dirige, es rutinario y es predecible. Esa mamá, ese maestro, ese papá es predecible. Y evita que la sobreestimulación verbal. Mamás, ojo a las mujeres, que tenemos más hueso, el cuerpo calloso, entonces hablamos más, porque entonces se nos vienen las ideas y inmediatamente las empezamos a decir, ¿vale? Entonces, ojo, porque repetimos y hoy hablaba yo de eso con una mamá, me decía, es que yo le tengo que decir 10 veces las cosas. Pésimo, lo estamos sobreestimulando. Máximo le decimos 3. Contacto, la comida está servida, mi corazón. Va a estar servida 5 minutos. Segundo llamado, la comida está servida. ¿Hueles? Ya está servida la pasta a la boloñesa. Segundo llamado. Tercer llamado, si no llegas en 5 minutos a comerte la pasta a la boloñesa, ¿la hueles? Retiro la pasta a la boloñesa. Ese chiquito tiene 4 años en adelante. Si no va, retiro la pasta a la boloñesa, porque es que un niño con TEA también necesita normas y límites. Segundo tema, reconocer el perfil sensorial. Saber, acordémonos que nosotros tenemos 8 sentidos y eso lo vamos a ver en la charla cuando hablemos de la regulación. El visual, el auditivo, el táctil, el gustativo y el olfativo, que son los 5 que nos enseñaron en el colegio. Pero también tenemos el propioceptivo, que es dónde está mi cuerpo, hasta dónde llega, y eso se siente como en las coyunturas. El cerebelo me dice, no, este cuerpo está muy gordo o está muy chiquito. ¿Y qué pasa? Muchos niños tienen inmaduro su sistema propioceptivo, y al tenerlo inmaduro se pegan contra las cosas, son buscadores sensoriales. Entonces se meten las cosas a la boca, se meten la camiseta, el cuello, así. Y uno dice, ¿pero por qué hace eso tan maluco? Ah, entonces yo le tengo que dar algo sensorial para que se lo meta a la boca. O le tengo que dar algo sensorial para que lo sienta. Y desde ahí yo lo acompaño. O le doy, por ejemplo, este tipo de cosas. ¿Y esto qué hace? Lo estabiliza sensorialmente porque le estoy dando la información sensorial. Por ejemplo, mi hijo tenía un pincel y se lo ponía en la boca. Y cuando sentía que se estresaba, yo le explicaba, si tú sientes que se altera tu corazón, que no estás comprendiendo lo que tú dices, tú puedes coger tu pincel y te lo pones en la boca. No tienes que meterte el saco a la boca. No, ¿por qué? Porque eso no es socialmente aceptado, digámoslo así. Porque en ese momento de pronto los niños van a decir, uy, cochino, porque te va a oler la ropa feo. Y yo necesito que este niño también lo inviten a las fiestas, también sea sociable, ¿vale? Entonces yo le digo, entiendo que te quieras meter algo a la boca, pero te voy a dar, ¿cierto? Te voy a dar cositas. O necesitas sentir algo pegajoso, ¿cierto? O necesito tener un chaleco de pesos. Esa dieta sensorial me la da ¿quién? Una terapeuta ocupacional. Y me puedo yo tener en el salón o en la casa una caja sensorial con elementos sensoriales que son muy fáciles de conseguir. Se consiguen en Amazon. Uno busca juguetes sensoriales y le sale lo que ustedes quieran. Lápices para meterse a la boca, collares para meterse a la boca. Esto que me parece una maravilla, que son como el papel burbuja, que desestresa una cantidad del sistema nervioso central cuando estoy buscando información propioceptiva o táctil. Y controlar esas demandas, ¿no? No todos los niños manejan esa reserva energética de la misma manera. Cuando a mí me satura la luz, o me satura la voz del profesor, o me satura la camiseta que tengo, o me satura que hay 30 niños entre el salón, mi demanda energética, ¡boom! Son niños que se deshidratan rapidísimo.
¿Por qué? Porque tienen mucho consumo energético. ¿Y saben cuándo consumen mucho? En el recreo. Entonces uno dice, no, pero es que están jugando. Sí, pero es que el señor llega rendido. ¿Qué tenemos que ofrecerle a ese niño? Un niño con TEA tiene que estar mucho más hidratado que cualquier otro niño. Acordémonos que el cerebro está todo el tiempo funcionando con conexiones neurológicas y necesita ¿qué para que esa electricidad funcione? Pues agua, ¿cierto? O sea que ojo también con el tiempo libre. Eso puede ser los momentos en donde más se irriten nuestros niños. Cuarto, aprendizaje sin error. ¿Eso qué significa? Quiero que se imaginen como una escalera. Eso significa que yo voy a utilizar, voy a garantizar que lo que yo estoy enseñando de verdad entró a ese cerebro. Entonces yo tengo que dar instrucciones verbales, pero quizás también visuales. Y además tengo que decirle, ¿entendiste? ¿Me comprendes? Repíteme. O, Antonio, ¿escuchaste? ¿Qué dije de la tarea? Puedo utilizar apoyos visuales, dibujos, pictogramas. Tengo que ser claro y concreto, ¿cierto? Tengo que conectarme en ese momento. Miren, haga contacto visual, diga su nombre, formule la instrucción de manera clara, utilice un lenguaje concreto, dé las tareas fragmentadas, saca tu bolsa de colores y se espera. Ábrela, saca el esfero o saca el lápiz, busca tu tajalápiz, tájalo. A estos chiquitos muchas veces tenemos que darles la información fragmentada. ¿Por qué? Porque acordémonos que la comunicación no es hablar como loros. La comunicación es esa danza en donde yo integro el input auditivo. En ese procesamiento puede haber una interferencia, en donde yo escucho, en donde yo oigo perfecto, pero no proceso adecuadamente esa información comunicativa. ¿Vale? Entonces yo tengo que conectarme con él y tengo que supervisar que no hubo error. Y para eso utilizo la pregunta. Y puedo utilizar apoyos visuales como, por ejemplo, acá les pongo un dibujito. No debo gritar. Un mapa de esquema, le muestro la tarea, un listado, tener una agenda. Yo siempre conmigo he tenido una agenda. Literalmente la tenía aquí está. Una agenda en la cual yo puedo hacer un checklist y puedo ir chuleando todo lo que has hecho. O puedo tener un cronograma diario en el cual él llega y mira, hoy tengo que hacer esto con fotos haciéndolo él. Me baño, foto yo desayunando, foto yo vistiéndome, foto montándome en la ruta del colegio y así él puede predecir. Me pasaba con el uniforme. No quiero uniforme, no quiero uniforme, no quiero uniforme, no quiero uniforme. Ok, entonces yo hago un cronograma de lunes a domingo, donde yo muestro que el martes y jueves es el día del uniforme y soy clara visualmente, con un cronograma, donde él dice, es que no voy a pelear con mi mamá, pues porque es que ahí está escrito, ¿cierto? Y eso es un límite, es una norma, pero tengo un apoyo. Puedo hacer listas de chequeo, en donde ya hiciste esto. Por ejemplo, yo cuando íbamos a hacer tareas con Antonio nos sentábamos y decimos, ¿qué necesitamos? Agua, estar cómodos, tener todos los elementos. Nos vamos a ir a una excursión con el colegio, lista de chequeo, ¿vale? Otra cosa que puede servir es la muestra de la tarea. Eso puede hacer un PR, un plan de ajustes razonables es, por ejemplo, la tarea es hacer un álbum de las flores, literal me tocó así, y una investigación de las flores colombianas. Bueno, para nosotros como familia era un 8 porque Antonio no captaba toda la información que el profesor decía. ¿Qué hizo el PR? Decía, mándele a Antonio 2 muestras de 2 años anteriores para que en casa él vea. Este es el álbum de Mariana París. Ahora vas a hacer el tuyo. No es igual, pero es parecido. Yo lo veo, tengo un apoyo visual. Miren, estos son ejemplos. Cuando el profesor o la profesora manda los deberes, preparar la mochila. Este es un ejemplo que yo me pasó también en la vida real mío. Fue el trabajo final de matemáticas para mi hijo en el cual simplemente le dijeron lo siguiente. El profesor dijo esto. Para, para final de semestre diseñar una habitación, un cuarto donde uno duerme, sacar los volúmenes del cuarto, costear lo que hay dentro del cuarto y hacer el cuarto en una maqueta. A mí me tocó hablar con el profesor y hacer una lista de chequeo con Antonio. ¿Qué tenía esa lista de chequeo? Primero, la fecha, 5 semanas, cronograma con 5 semanas. Una hoja en donde yo le diseñé o él diseñó su cuarto. Luego, imagina cómo te gustaría ese cuarto. Luego, vamos a sacar las áreas. Luego es una lista de las cosas, la cama, la mesa de noche, la televisión, la lamparita, el osito. Luego, haz la lista del material para hacer la maqueta. Luego, vamos a meternos en una página web para averiguar los valores. Luego, haz una hoja de Excel.
luego entregan bla, bla, bla. Estoy hablando obviamente de un trabajo de bachillerato, pero que un niño con TEA no le pueden dar la información tan sencilla como haz una maqueta. Porque en el aprendizaje sin error, además, mi timing, mi kairos es diferente. Yo voy a otro ritmo. Necesito tiempo para organizar. Mi tiempo de escucha no es lo mismo. A veces gasto mucho tiempo en organizar mi tajalápiz, preparar el material, o necesito mindfulness. Entonces, antes de hacer la tarea, vamos a parar, vamos a respirar. ¿Saben qué hacía yo? Sacaba tiempo para que Antonio identificara el ritmo de su corazón. Y una vez identificada, que va muy rápido, respira. ¿Qué acabo de hacer? Mi sistema simpático, que está así, con la pupila dilatada, todo lo veo más grande, ¿cierto? Todo lo siento más. Mi sistema de alerta mucho más grande. Entonces, claro, no entiendo si no tengo que estar en modo alerta para defenderme. Lo relajo. Solo con el hecho de que, pónganme atención, ubico en su corazón. Cuando uno ubica su corazón, inmediatamente inhala. Eso se llama la teoría vasovagal. Lo vamos a ver cuando hablemos de autorregulación. Algunas ideas también del PR, reducir el número de tareas o de problemas de una misma hoja. En vez de que sean 70 para ese chiquito, de pronto pueden ser 30. Cambiar las preguntas de pronto tan extensas a verdadera o falso. Permitir que grabe al profesor con un celular y que grabe las preguntas. O, por ejemplo, yo le decía a Antonio, graba cuando el profesor diga, las tareas de hoy son estas. Tú sacas tu celular y el PR te autoriza a grabar y lo oímos en la casa nuevamente. Permitir el uso de un computador para escribir o un iPad. Voltear las preguntas. Entonces, en vez de ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque cuando llegaba a 6 decía, me faltan muchas. Pero si yo voy 10, 9, 8, 7, el pensamiento visual es, ay, solo me quedan 2, solo me queda una. Me queda más fácil. Mi sistema simpático se tranquiliza gracias a que yo estoy viendo que me queda solo uno. Que alguien escriba por él. Un reloj que le ayude a medir el tiempo. Ya sea un reloj de arena o un reloj digital. Este, por ejemplo, es de 15 segundos. Entonces, fíjense que estas son cosas muy puntuales que podemos utilizar en casa. Quinta, utilizar sus preferencias. Pues si ama los barcos, motívenlo desde ahí. Vamos a aprender matemáticas construyendo barcos. Vamos a hacer, no es premios y castigos, pero sí puede ser un reforzador a través de un proyecto de que vamos a sembrar plantas, desde ahí aprendemos las ciencias. Y tenemos de pronto un kit de emergencias que para mí era ir a un restaurante que era muy desafiante para mí. Yo siempre llevaba una maleta de Mary Poppins. ¿Y qué llevaba? Colores, lápices, borrador, y hoy en día mi hijo de 17 años pinta absolutamente impresionante, porque mi kit de supervivencia se convirtió hoy en ¿qué? En su mayor habilidad. No se estresen con las perseveraciones y las obsesiones. El niño que de pronto hace así con las manitos, o siempre quiere jugar a lo mismo, o repite. Cuando pasa esto es porque su sistema nervioso central está alterado. Corregulémoslo, observémoslo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué lo dispara? ¿Qué tengo que hacer para regularlo? ¿Ok? Y si está obsesionado de pronto con hacer así, ¿qué pasa si yo empiezo a mirar? Claro, está teniendo una autoestimulación de su parte visual. ¿Eso qué está haciendo? Relajando su sistema. Es una ayuda que él se está dando a él mismo. Entonces lo que yo tengo que hacer no es decirle, no hagas eso porque es que los demás se van a burlar de ti. Es decir, si él lo hace es porque está alterado. Entonces yo qué tengo que hacer? Ayudar a relajarlo, para que lo deje hacer de manera natural, para que no busque el sobreestímulo. O por ejemplo, esta semana que íbamos en el avión con un niño que hacía el siguiente sonido, todo el avión. Ah, y mis hijos decían, ¿qué le pasa? Y yo decía, se está autoestimulando auditivamente. Eso lo relaja. ¿Qué hubiera podido hacer esa mamá? Un sonido gris, un sonido blanco. Ponerle unos audífonos, ponerle una música y ponerle un sonido relajante a ese bebé para que pueda tolerar el avión, la cantidad de gente en el avión en ese momento tan abrumador. Y responder conscientemente ante las conductas comunicativas. Es decir, si ese chiquito levantó la mirada y me habló, inmediatamente me contacto con él. Otras estrategias, porque se nos acabó el tiempo, pues el cambio de horario, soporte académico, tutorías, PECs, manejo de alimentación, importantísimo. Muchos de estos niños tienen temas con el gluten. Muchos de estos niños necesitan un acompañante terapéutico, que no es una persona que les hace todo, no es un juguete más.
Es una persona que estimula el desarrollo, es un experto en autismo, es un andamio, que es un andamio, algo que se puede retirar cuando la construcción está terminada. Es una persona que emocionalmente está muy estable. Ahora, muchas veces la conducta es bien desafiante, ¿cierto? Pero puede ser que no se siente seguro, que puede ser la música. Entonces, ese niño en el avión que está haciendo, ¿qué empezó? Empezó a pegarle al hermano. ¿Pero por qué? Porque está sobreestimulado porque está dentro de un avión. Otra causa, se siente frustrado, no me entienden o no entiendo. O copio el tono emocional. Eso le pasaba mucho a mi hijo. Entonces el profesor hablaba feo y Antonio lo imitaba. Es que no me seas grosero conmigo. Y Antonio dice, yo no estoy siendo grosero, pero no me grites, pero tú tampoco. Porque ellos tienden a copiar por tratar de aprender el tono emocional. Por impulso. Nos cuesta la autorregulación, ¿cierto? No está tan madura esa zona de la autorregulación, ¿cierto? Sabemos que nos demoramos todos, más o menos 16 años, en esa función ejecutiva de saber parar. Imagínense en un niño con TEA que está hiperestimulado, pues le cuesta más. Entonces, por impulso muchas veces, por falta de comprender. Pero también puede ser que papá y mamá no están poniendo normas y límites o porque está siendo víctima de bullying. Pilas con el efecto iceberg. Si se paraliza o explota, puede ser que lo que está es que está estresado, ¿pero por qué? Porque está estresado con lo sensorial, ¿vale? ¿Qué es lo que no debemos hacer? Castigar, amenazar, creer que lo está haciendo malintencionadamente, improvisar, ¿qué es lo que sí debemos hacer? Lo que hemos hablado, anticiparnos, asegurar la seguridad. El adulto tiene que estar todavía más regulado que el niño, por supuesto, no pegarle, no gritarle, no amenazarlo, conectarse, empatizar. Sé que estás frustrado, sé que estás cansado, sé que este sonido te molesta, sé que este taco te pica, sé que te duele sudar, sé que la barquilla te molesta, ¿cierto? Sé que no estás comprendiendo, no te puedes expresar, yo te ayudo. Yo te acompaño porque detecto que estás vulnerable y te corregulo. Te acompaño con cosas, ven, vamos a ir a este lugar sano, donde tú puedes de pronto caminar. En el caso de Antonio le ayudaba mucho, ven y abrazas un árbol, ven, caminas descalzo sobre el pasto, o coge este cosito y te tranquilizas un poco, o estira este caucho, o ven y cantamos, o nos pegamos una ducha, o mindfulness. Ahora, ¿qué método específico me recomiendan para acompañar a mi hijo en este camino? Pues nos vemos en la próxima charla porque vamos a hablar específicamente de RDI.